Habíamos mencionado la pasada clase que en este componente de captura y preservación, mucho hace la información que está dispersa en algún lado, ¿no? Las fuentes convencionales justamente están fuertemente vinculadas a bases de datos que están en fuentes oficiales, ¿no? En este caso, el Estado es uno de los mayores generadores de información, pero eso no evita que otras fuentes generen información, ¿no? También las empresas privadas tienen su generación de información un poco más interna, los bancos, eh, pero muchas veces las fuentes del Estado son a los que uno puede acceder a partir de los diferentes mecanismos que hay, ¿no? Ahora esto es mucho más fácil de lo que era antes, ¿no? Con este proceso de la digitalización y aún más con esto del COVID se ha acelerado de una manera muy fuerte eh, cómo las empresas tratan a sus datos, ¿no? En este caso, cómo las instituciones tratan a sus datos, y eso ha sido una ventaja también para nosotros, ¿no? Dado que tenemos de alguna manera una idea de un acceso más cercano a la información. Y ahí justamente aparece este segundo enfoque para capturar datos ahora, ¿no? ¿Qué vienen a ser los datos web? ¿No? Los datos web y las APIs. Los datos web y las APIs. Estas, esta concepción de los datos web y APIs está muy vinculado a lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente capítulo, en el capítulo 3 en realidad, del scraping web. Y está dirigido en realidad a obtener información que se genere en línea, ¿no? Esto del scraping web está dirigido a, aquí lo voy a anotar antes que se nos vaya la idea, este proceso de los datos web, ¿no? Básicamente se refiere, ¿no? Se refiere al uso, ¿no? A la captura, ¿no? Eso es todo un proceso, a la captura y uso de la información que se genera en espacios digitales, ¿no? En espacios digitales, web, redes sociales, ¿no? Etcétera. Esta es otra fuente de recopilación muy importante, ¿no? Este es otro espacio de información muy importante que de manera general es todo el mecanismo detrás para obtener información que existe en el Internet. El Internet nos ha permitido conectarnos de una manera muy fuerte y romper fronteras respecto al uso de la información. Y es un espacio que nosotros deberíamos mirar para obtener justamente eso, ¿no? Datos, información respecto a alguna temática en particular. Los datos web y APIs están vinculados, los primeros, ¿no? La web a cualquier información que se genere en alguna página web que nosotros podamos extraer. Y estas APIs, ¿no? Son mecanismos o puertas de entradas que las mismas plataformas a veces abren para que uno pueda acceder a los datos que están en estas plataformas. Por ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que Facebook, ¿no? nos muestra cuando uno entra a su página, pero los desarrolladores de Facebook justamente tienen una API interna, ¿no? O sea, toda la información que ellos tienen se la permite compartir con ciertas condiciones, con ciertas reglas, ¿no? Y crean una puerta de entrada para que la gente pueda acceder a sus datos, y esta puerta de entrada normalmente se la conoce como APIs, ¿no? Son mecanismos con los cuales uno puede interactuar con alguna plataforma, ¿no? Con alguna página e intercambiar, bueno, y recolectar información, ¿no? Estas dos fuentes podemos pensar como las principales. Esto lo vamos a ver con mucha más fuerza en el siguiente capítulo, pero para darles una idea, ¿no?
Si yo acá, por ejemplo, veo, hay páginas inmobiliarias, ¿no? Páginas inmobiliarias, van a ver que hay esto, ¿no? Infocasas, una página para ver ventas y alquiler de casas. Un ejemplo. Ahora les voy a poner otro de un ejemplo del supermercado. ¿Qué tal? Que son un poco más locales. Otra fuente de información fácilmente podría ser, a ver, podemos tener al Banco Central. Pensaremos en estas páginas. Esto es una página, bueno, un poco más abierta, ¿no? Está en múltiples países, de la nada, ¿no? La misma página nos dice que hay un proceso Big Data detrás de esto para mejorar la experiencia del usuario, pero al mismo tiempo esto es información, ¿no? Esto es información. Y cada uno de estos elementos, ¿no? Están en el código fuente de esta página, ¿no? Si yo quisiera ver, por ejemplo, no sé, alquileres en La Paz, ¿no? Voy entrando. Esto me genera otro enlace donde hay información de los alquileres en La Paz. Tengo las opciones de hacer filtro. Y esta página por sí misma, ¿no? Esta página por sí misma me está dando mucha información, ¿no? Para empezar, que hay muchas páginas, hay 91 resultados para La Paz. Uno. Lo segundo es que en cada una de estas ventanas tengo información de el precio global, ¿no? Son alquileres. Tengo descripciones: 3 dormitorios, 2 baños, 100 metros cuadrados, 68 metros cuadrados. Y uno podría hacer una estadística acá entre los metros cuadrados, entre el precio del alquiler, y saber un poco una idea de el alquiler por metro cuadrado según diferentes zonas como está, porque justamente igual me dan información de dónde está, ¿no? Centro La Paz, Achumani La Paz. Todo esto es información que, si bien es cierto, está en un formato un tanto más de página web, nosotros deberíamos poder ser capaces de recolectar esta información, ¿no? Entrar a esta página, si lo hacemos esto a mano, ¿no? Uno puede agarrar un Excel y empezar a transcribir la información, ¿no? Es camino largo, muy desaconsejado, pero si nosotros entramos, por decir, ¿no? Le digo, quiero ver a ver, hago clic acá, quiero ver el código fuente de la página, Vamos a ver si nos deja, y si no nos deja entrar por acá, vamos a tratar de entrar por otro lado. A ver, voy a entrar a uno de los anuncios, ¿no? Acá, ¿no? Veremos el código fuente de esta. Bueno, inspeccionar mejor, para tener de la mano cada una de estas, ¿no? Hay un código fuente asociado a cada parte de la página, ¿no? Y este código fuente es público, ¿no? Está ahí colgado para que la página web funcione. Entonces, si yo navego en esta página, eventualmente voy a poder descubrir dónde están estos elementos, ¿no? Dónde están los distintos elementos de la página, ¿no? Quiero encontrar este 112 metros, tengo que un poco buscar acá y a partir de eso extraer la información, ¿no? Año de construcción 2015, ¿no? Aquí hay una base de datos finalmente, pero que no está en un formato de base de datos, ¿no? Así que yo podría generar algún protocolo para ir bajándome la información de esto, ¿no? Eso normalmente es el raspado web, o lo que se conoce como scraping web. Y el ERE tiene muy buenas herramientas para hacer esto, ¿no? Uno podría elegir, basta con que uno elija la página web de interés, la conozca un poco en su estructura y busque el mejor mecanismo para bajar esta información. Esta en sí es una tabla, ¿no? Yo podría bajarme la información de acá y tener un reporte, ¿no? Para esto.
pensando que esta página web relativamente se actualiza con frecuencia. Cada vez que un anunciante da una nueva oferta, entonces seguramente aparecerá información, ¿no? Si esto yo lo caso con un sistema que periódicamente recorre estas páginas y baje la información, puedo tener una base de datos bien interesante para detectar ofertas interesantes, ¿no? O para hacer algún proceso de ver si los precios de los inmuebles se están reduciendo, están aumentando, en qué zonas aparecen más ventas por alguna razón, ¿no? Y ya hacer un tema más de análisis. Seguramente lo mismo se podría hacer con páginas como esta, ¿no? La del qué tal, que es un buen ejemplo para tener acceso a precios de productos, ¿no? Eh, Esto de las casas soluciona un problema de acceso a información de valdrá una casa, ¿no? Normalmente uno puede buscar en las calles y ver anuncios pegados en las puertas o en las ventanas de algo y ver cuánto es. Hay un proceso muy largo para conocer eso. Puede uno usar el periódico y igual ahí tiene sus dificultades o puede buscar esta información también. El tema de cobertura el tema de cobertura capaz ahí sea un problema, ¿no? ¿Cuán representativa es esta información de todas las casas que están en venta? Y ese es un tema más de cobertura. Y lo mismo con estas páginas de supermercado, ¿no? Eh, Nos da una aproximación a los precios de productos. Uno podría suponer que si el precio del pollo sube en los diferentes lugares de venta, ya sea un mercado más tradicional, un mercado de barrio, una carnicería de barrio, o también debería aparecer ese efecto acá, ¿no? En las páginas donde los supermercados ofertan sus precios. Entonces acá, por ejemplo, igual está plagada de información, ¿no? ¿No? Uno podría entrar a los más valorados, decir, bueno, tengo acá un yogur de Pil de 140 gramos a 5 bolivianos, ¿no? Tengo información de precio, producto, cantidad, y este precio seguramente corresponde al momento en el que tal ha actualizado sus precios, ¿no? Ahora con el COVID, como el que tal hace entregas y muchos supermercados han pasado esas entregas virtuales, entonces constantemente actualizan sus precios, ¿no? Y eso es una buena noticia para los que raspan información porque podríamos fácilmente generar muchos indicadores económicos a partir de esta página, ¿no? Incluso poder tentarnos a hacer alguna aproximación a indicadores más complejos como el índice del precio del consumidor, que básicamente lo que hace es monitorear cambios de precios en productos durante el tiempo, ¿no? El desafío es bajar la información, hacer un sistema y hacer seguimiento a esa bajada de la información. Porque tenemos una infinidad de productos, ¿no? Uno puede decir, bueno, voy a concentrarme en panadería, en pan fresco, y voy a ver el pan fresco. Y seguramente van a haber insumos que varíen con menos frecuencia que otros, ¿no? Aquí sé que este pan vale 5.50, ¿no? Entonces yo puedo ir tratando de raspar toda esta información, ¿no? Eh, a ver, voy a entrar a una de estas. Entro a esta. Acá tengo, por ejemplo, una idea de modelo, SKU, que seguramente son códigos que el que tal hace en su base de datos para generar todo esto. Va a ser muy difícil entrar a esa base de datos del que tal, que seguramente es privada, pero indirectamente la información que ellos tienen ahí está justamente en su página, ¿no? Podría rasparme esto, siempre y cuando como hay una regla en Scrapping que mientras yo pueda seleccionar, ¿no? Cualquier cosa que yo pueda seleccionar acá, es muy probable que yo lo pueda descargar, ¿no? Ya utilizando algún mecanismo para entrar a raspar esta información. Información económica también, ¿no? El Banco Central actualiza precios relacionados a la venta de monedas. Hay información estadística que la actualizan de forma diaria, semanal, ¿no? Yo puedo acceder acá y igual raspar, ¿no? Todo lo que hay en la web, en teoría se podría hacer algún mecanismo para raspar, ¿no? Lo difícil ahí tal vez es el primer paso, identificar lo que uno quiere buscar y
generar un código que rescate la información que uno desea, ¿no? Y eso lo vamos a ir aprendiendo en el siguiente capítulo de la materia. Tal vez en esta misma línea uno puede ir viendo las APIs, ¿no? Si uno pone API las APIs normalmente están bien indexadas eh, a las redes sociales, ¿no? Porque esas son las que generan un montón de información, ¿no? Si les pongo API de Twitter, seguramente les va a aparecer todo lo vinculado al desarrollo de aplicaciones en Twitter y las puertas de entradas a la información que Twitter tiene, digamos, ¿no? Yo le pongo API de YouTube, ¿no? YouTube, todos estos entornos, igual, ¿no? Los de YouTube tienen su página de desarrollo donde te dan entradas a sus datos, ¿no? Sin ir muy lejos, perdón, a ver, sin ir muy lejos, en la página del ERE, si ustedes entran a la página del ERE y nos vamos a los paquetes, ¿no? Nos vamos a los paquetes. Y le digo, bueno, quiero ordenar los nombres los paquetes por nombre, ¿no? Si aquí ponemos API, ¿no? API, el ERE ya ha generado muchas librerías que hacen incluso mucho más fácil la conexión con las APIs, ¿no? Si no usáramos el ERE y usáramos otro programa, entonces tendríamos que conocer exactamente cómo son las puertas de entrada, ¿no? Estas APIs a las distintas plataformas. El ERE, hay muchos usuarios del ERE ya han generado APIs para distintos servicios. A ver, alguno de ellos, hay un API vinculado al Adobe, ¿no? Analytics, hay un API para los anuncios de Google, hay APIs para el Early, ¿no? Es otra página. Hay un API para altadata.io, ¿no? Que deben ser otros sistemas. A ver, para el Arbix, vamos a ver, para los servicios de Alexa, para los servicios AWS, ¿no? Que estos son los servidores o los servicios en la nube que ofrece Amazon, que están muy vinculados igual al Big Data. Y así, ¿no? Hay infinidad, hay 511 coincidencias, ¿no? Más de la mitad seguramente están vinculadas a temas de APIs, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, ¿no? Un API para trabajar con Spark y su catálogo, si uno pone acá YouTube, digamos, ¿no? Seguramente va a haber un API que haga eso, ¿no? Ahí está. Tuber es una librería que permite conectarse con el API de YouTube, por ejemplo, ¿no? De Facebook, ¿no? Si uno quisiera encontrar información de Facebook, igual, ¿no? Hay APIs, hay librerías desarrolladas para conectarse con el API de Facebook. No es universal, no hay criterios únicos para conectarse a estas APIs. Depende de quién ofrezca ese servicio, ¿no? Twitter decide qué libera y bajo qué formato y qué características. Lo mismo con Facebook, lo mismo con estas páginas. Y eso, ¿no? Eso es importante en esta parte resaltar. Que es otro mecanismo para acceder a información, ¿no? Los datos web y las APIs. Y en el capítulo 3 vamos a ir viendo más acerca de esto. Ya. Sin ánimo de perdernos, y ya pasando esto de la recolección, ¿no? Hay otras fuentes y eso depende mucho del proceso de búsqueda que uno tenga o de recopilación. Un concepto que es muy importante tener en cuenta es esto del... podemos pensar en un enlace de archivos, ¿no? Un enlace de archivos, lo que normalmente es este record linkage, ¿no? Es un enlace finalmente, ¿no? Y lo que nos dice es, cuando nosotros utilizamos múltiples bases de datos, que puede ser el caso de ahora, ¿no? Dependiendo donde estemos, es muy probable que esta información esté relacionada de alguna forma, ¿no?
esté relacionada de una forma y no tenemos que perder esa noción de enlace entre la información. Y cada uno de ustedes, que si tiene, digamos, su cuenta en WhatsApp o tiene su cuenta en el Facebook o tiene su mismo celular, en algún lado tiene que haber una llave, ¿no? Una variable llave que permite identificar a un usuario como único, ¿no? Como único. En el caso de un estado es muy fácil, ¿no? El estado en teoría genera un identificador único de las personas que lo llama, digamos, un carnet de identidad, ¿no? En teoría el número del carnet de identidad debería ser único y todos tenemos un solo número de carnet de identidad. Para fines del estado, ¿no? Ese carnet de identidad debería servirle al banco para tener una idea de la información de qué cuentas tiene, digamos, ¿no? A la universidad para saber en qué carreras está o qué materias esté tomando, digamos, ¿no? Un carnet de identidad que está vinculado, digamos, ¿no? Que es una llave que permite eh, in- incorporar o entender mucha de la información que puede estar dispersa en diferentes formatos. Y esto gana mucha importancia dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Si queremos recopilar información de las personas en el tiempo, necesitamos garantizar que tengamos una forma de seguir o de monitorear a una persona en el tiempo a partir de saber quién es, ¿no? En este caso, bastaría con tener su número de carnet y su información cada cierto tiempo. Los sistemas funcionan de esa manera y lo mismo va a pasar en nuestro caso, ¿no? ¿Qué tal si nosotros quisiéramos analizar los cambios en los municipios de Bolivia desde el censo del 50 desde el censo del 50, creo, ¿no? Queremos saber los cambios en Bolivia a nivel de los municipios desde el censo de 1950, ¿no? Una unidad muy grande, municipio. Nosotros deberíamos ser capaces de identificar algo para identificar a los municipios a lo largo del tiempo. Uno podría pensar el nombre puede ser suficiente, ¿no? Hay municipios que en el transcurso del tiempo han ido variando, cambiando sus nombres, ¿no? Hay bases de datos que tienen un nombre con una forma de escribir y otras bases con otra forma de escribir, ¿no? Alguien llama al municipio de La Paz, otros llaman Nuestra Señora de La Paz, ¿no? Entonces hay cambios ahí que son difíciles de unir después si quisiéramos entender el cambio general, ¿no? Ahí, por ejemplo, el INE en esta idea trata de crear códigos, digamos, ¿no? Para cada departamento va a tener su código, ¿no? Independientemente del nombre, ¿no? A Chuquisaca le pone el código 1, a La Paz le pone el código 2, Cochabamba 3, Oruro 4, Potosí 5, Tarija 6, Santa Cruz 7, Beni 8 y Pando 9, ¿no? Los codifica para que y esa práctica la trata de llevar hacia todos los ministerios, hacia todo lado donde generen información departamental, para que después esta idea del enlace de los archivos sea mucho más fácil. Genera lo mismo a nivel de provincias, a nivel de municipios, para cuando nos movamos de un espacio a otro, este enlace sea mucho más sencillo, ¿no? Eh, Esto nos va a permitir justamente concatenar información, unir información, ¿no? Que están dispuestas en múltiples bases de datos. Puede ser importante para compensar la falta de información, ¿no? Podemos tener la información de ciertos lugares en una base de datos y tener su información complementaria en otra base de datos. Necesitamos una función de enlace para llenar esos vacíos de información. Se usa para crear estudios longitudinales, ¿no? Los estudios longitudinales son mediciones en las cuales se recopila información de múltiples sujetos en varios momentos periódicos del tiempo. Tenemos algunos casos de esos, ¿no? En Bolivia, la encuesta continua de empleos es un ejemplo. La encuesta continua de empleo es uno de los pocos estudios longitudinales que hace el país, donde durante 3 meses, cada mes aproximadamente, visitan a los hogares y les preguntan su condición de empleo, digamos, ¿no? Cada 3 meses visita un hogar mes 1, mes 2, mes 3, ¿no? Y
continuamente están indagando cuál es su condición, ¿no? Ahí la encuesta continua de empleo tiene esa idea. Hay muchas encuestas vinculadas a este concepto, ¿no? que generan un montón de información. Si nos vamos a las redes sociales, ahí mismo ya uno podría pensar que se puede hacer algo longitudinal, ¿no? Uno podría seguir las impresiones o intervenciones o interacciones de las personas en sus redes sociales por día, ¿no? Capturar toda la información que generan por día, ¿no? Y ahí tendríamos una especie de estudio longitudinal, ¿no? Si no quisiera meterse ahí en las redes. Y si no, en lo más un poco formal de recolección de estadísticas, hay, por ejemplo, las encuestas de uso de tiempo, que lo que hacen es preguntarles, las encuestas de uso de tiempo tratan de reconstruir todo lo que una persona hace durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, estas encuestas a veces llega el encuestador a una casa y le deja un diario donde le pide que durante una semana, ¿no? Durante 2, 3 días, pueda anotar en cada momento del día lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué ha hecho de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, ¿no? O en periodos de media hora o en periodos de una hora, le pide que vaya anotando eso durante 2, 3 días, ¿no? Para tratar de tener una idea del comportamiento en el tiempo de esas personas, y además esa encuesta se hace durante los 365 días del año, ¿no? Para tener una aproximación de qué es lo que un país hace en temas de su uso de tiempo. Eh, Varios países tienen esa encuesta, nosotros no tenemos aún ese tipo de encuestas, ¿no? No se ha realizado aún en Bolivia a un nivel país, ¿no? Pero es un ejemplo de una encuesta longitudinal, por ejemplo, ¿no? Y también esto nos permite de alguna manera armar lo que son los pseudopaneles, ¿no? Que a veces son útiles según lo que uno pueda querer hacer, ¿no? Lo que uno quiera hacer. La idea de los pseudopaneles está muy ligada eh, a tratar de armar esta idea de seguimiento en el tiempo, ¿no? De seguimiento en el tiempo, ¿no? Lo que hacen los longitudinales, pero un poco saltándonos la idea de seguir a un individuo, ¿no? Los estudios longitudinales son estrictos, ¿no? Se sigue a un individuo, a un hogar o a una persona en el tiempo, ¿no? Para tener la información de esta persona, ¿no? Es como, yo les pregunto hoy, ¿cuál es su estado de ánimo? Mañana también, pasado también. Yo puedo reconstruir un estudio de panel de su estado de ánimo durante el mes de marzo, digamos, ¿no? Es muy difícil tal vez acercarme y preguntarles eso a cada uno, es muy caro. Entonces los estudios de pseudopanel dicen, bueno, vayámonos a una unidad un poco más agregada para tratar de recolectar lo mismo. Y lo que uno podría hacer con las encuestas hogares, por ejemplo, ¿no? Con las encuestas hogares las encuestas hogares son encuestas transversales, ¿no? Muy rara vez una persona ha participado en 2 encuestas hogares diferentes, muy rara vez, ¿no? Porque normalmente las muestras entre encuestas hogares son independientes entre ellas. Lo que hace es que los informantes de la encuesta 2019 sean muy distintos a las del 2018. Y los del 2018 sean muy distintas a las del 2017, ¿no? No hay una relación temporal entre ellos, ¿no? Lo que la lógica de los pseudopaneles dice es, bueno, no podemos seguir a las personas porque son distintas, pero ¿qué tal si nosotros seguimos a un grupo de personas con una característica similar? Y hay un criterio de los pseudopaneles, son los criterios de Cortes, y lo que dice es, bueno, en la encuesta 2019, seguramente tenemos un grupo de personas que han nacido en 1990, ¿no? Hay un grupo de personas que han nacido en 1990. En la encuesta 2018, igual debe haber un grupo de personas que han nacido en 1990. Y en la encuesta 2017, igual debe haber un grupo que ha nacido en 1990. Lo que plantea es, bueno, como son grupos que han nacido el mismo año, podemos hacer un supuesto de que como son encuestas representativas
estas personas también representan a su corte de nacimiento, ¿no? A su corte de nacimiento. Así que yo no voy a seguir al individuo, voy a seguir al colectivo de las personas que han nacido en 1990, ¿no? Para ver sus cambios, sus evoluciones y ahí tratar de generar esta idea de un pseudo panel, ¿no? Que es otra alternativa, ¿no? Para trabajar con esto, ¿no? Eh, Normalmente estos procesos en el ERE lo hemos visto en algún momento, se utilizaba el comando merge para esto, ¿no? Para unir, para traer información nueva, ¿no? Para traer una información nueva. Y en este concepto de incorporar o de estas funciones de enlace, hay dos términos, ¿no? El término de append, ¿no? Que es apilar información nueva. ¿No? No traigo nuevas variables, traigo nuevos sujetos, ¿no? Nuevas observaciones. Y el término merge está más orientado a ampliar variables, ¿no? Ampliar temáticas, ampliar columnas. El append amplía filas y el merge amplía columnas, ¿no? Para dar una idea de lo que uno podría ir haciendo con este concepto de los enlaces, ¿no? De los enlaces de registros. Hay todo un criterio para ir armando estas relaciones, para decidir cuando en un merge, por ejemplo, no siempre es perfecto, ¿no? Una función de enlace no siempre es perfecta, porque pueden haber problemas de sub o sobrecobertura, ¿no? Entonces estas funciones de enlace no siempre son perfectas, y ahí hay que ir tomando algunos criterios para decidir con qué nos quedamos, ¿no? Con qué información nos quedamos. Esto simplemente como una reflexión de que tenemos que considerar esto y estar conscientes de que si trabajamos con múltiples datos, tenemos que estar alertas respecto a cuál es nuestra función de enlace, ¿no? Después pasamos al concepto de base de datos, ¿no? Y entrando cada vez más formalmente a esto de Big Data, pasamos al concepto de bases de datos. Eh, Esto va a estar muy relacionado a lo que ustedes seguramente han visto en, en la materia de base de datos. Hay una materia en la carrera exclusivamente para este punto, así que mejor si van recordando algunas cosas de esas, y si no, algunas pautas para nosotros. Una vez que nosotros hemos recolectado la información, ¿no? Una vez que nosotros hemos recolectado la información y hemos podido enlazar o identificar las relaciones entre estas fuentes de información, ¿no? Llega el momento de guardar la información, ¿no? Hacer tangible en un sistema la información recolectada, enlazada, ¿no? Haciendo todo este preprocesamiento si quieren, ¿no? Es necesario guardar la información. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las alternativas para guardar esta información? Ahí aparecen varias alternativas, ¿no? Varias alternativas en las que uno podría ir guardando la información. Entre las candidatas usuales para manejar sistemas de información, justamente vendrían a ser estos, ¿no? Los sistemas de gestión de bases de datos, ¿no? Algo que seguramente han visto en la materia, que tiene la idea de consolidar la información que uno va a ir armando, ¿no? Y en realidad acá la única reflexión respecto a esto es cómo debería guardar una base de datos, ¿no? Y la respuesta, o en qué formato, ¿no? En qué estructura yo debería guardar una base de datos. Hay que decidir la herramienta que vamos a utilizar. Y la respuesta para eso es, básicamente, depende del tamaño de tus bases de datos, ¿no? Depende del tamaño de tu base de datos. Lo que se recomienda, ¿no? Lo que se recomienda a veces es, bueno, si nosotros tenemos datos pequeños, ¿no? Datos pequeños, el análisis que vamos a hacer es relativamente sencillo. Y en algún caso esperamos no repetir nuestro análisis en el tiempo, ¿no? Es algo muy sencillo, que no pensamos volverlo a hacer. Bastaría con tener la información guardada en un archivo de texto, ¿no? Un bloc de notas, un CSV, ¿no? Una hoja de cálculo tipo Excel, ¿no?
o incluso guardada como código en algún lado, digamos, ¿no? Si la información tuviera esos fines de uso, bastaría con tenerlos en esas estructuras, ¿no? Si por el otro lado tenemos una base de datos un tanto más grande, ¿no? Más grande le llamaremos ahora, si quieren, este concepto de grande va a depender mucho, ¿no? Es una base de datos que fácilmente nuestro equipo puede leer si quiere, ¿no? Esa puede ser nuestra concepción inicialmente, ¿no? Bases de datos seguramente hasta 300 megas, media giga, ¿no? Ahí hay la limitación de la RAM, ¿no? Mientras tengamos ese tipo de bases de datos, ¿no? Un tamaño modesto, y nosotros tengamos alguna necesidad ya un poco más profunda de analizar esa información con métodos estadísticos, la mejor opción para guardar esa información justamente son en estos paquetes estadísticos, ¿no? En estos paquetes estadísticos. El ERE tiene su forma de guardar información, el Stata, el SPSS, el SAS, ¿no? Entre los más convencionales y de los mejores, digamos, ¿no? Más populares, tienen sus mecanismos para guardar, ¿no? SPSS.zap, el Stata.dta, ¿no? El SAS, creo que es .sas, no recuerdo, y el ERE su .eredata, ¿no? Tienen sus formas de guardar la información, ¿no? para ser utilizadas después. Cuando tenemos bases de datos un poquito más grandes, incluso múltiples archivos, ¿no? Nuestros datos están estructurados, ¿no? Tenemos muchas tablas, tenemos, tenemos datos muy grandes, ¿no? Fuentes de datos muy grandes. Eh, Nosotros pensamos hacer un análisis en, en el tiempo, ¿no? Nosotros pensamos hacer un análisis en el tiempo y lo único que debería variar es justamente la actualización de la información. Y eventualmente también queremos compartir nuestros datos con otros usuarios, ¿no? También queremos compartir nuestros datos con otros usuarios. Los modelos de bases de datos relacionales son buenas alternativas para esto, ¿no? Los modelos de datos relacionales. Y básicamente todas lo que han aprendido en base de datos, ¿no? No sé si lo habrán visto con el Access o con otra plataforma. Eso, ¿no? Volcar la información en esas estructuras. La mayoría de los ministerios trabajan con esta estructura porque manejan mucha información en muchas tablas que están relacionadas y casi las unidades de informática de estos centros se encargan simplemente de que ese sistema esté funcionando, ¿no? Y para acceder a esos sistemas normalmente se utiliza, ¿no? el lenguaje SQL o alguna otra aproximación que tenga un traductor de un lenguaje hacia otro, ¿no? El ERE, por ejemplo, tiene un paquete que te traduce código ERE a SQL o SQL a ERE, por ejemplo, ¿no? El dplyr es un ejemplo de que tiene un poco ese espíritu, ¿no? La librería dplyr trata de incorporar justamente un poco el espíritu de lo que hace el lenguaje SQL, ¿no? Y bueno, la otra alternativa es cuando tenemos datos que no son estructurados, ¿no? Cuando los datos no son estructurados y los datos son extremadamente largos, ¿no? Extremadamente largos. Y ahí la alternativa son bases de datos de otros formatos, ¿no? E incluso en este punto, ¿no? Cuando son extremadamente largos, ya hay que pensar en otros entornos, ¿no? Otra manera de enfocar esto. Y ahí estamos un poquito entrando cada vez más al Big Data. Y hay, existen alternativas eh, desde servicios en la nube, ¿no? Como los servicios que ofrece el Amazon, hasta un poco interfaces en el equipo, ¿no? Como lo que vamos a ver casi en el último capítulo cuando veamos el Spark, ¿no? El Spark es un programa que trata de saltarse los problemas de nuestra computadora respecto al tamaño y aún así hacer el procedimiento o los cálculos, ¿no? En esta misma idea
hay que estar conscientes de que existen muchos formatos para guardar la información, aparte de estos, que serían un poco el camino lógico para guardar en algunos casos. Están las bases de datos espaciales, ¿no? Que aparte de ser bases de datos, heredan consigo otra información, ¿no? El dibujo, las coordenadas, la llave para cazar el dibujo con las coordenadas y la información, la base de datos, ¿no? Los datos espaciales son otra fuente de información, ¿no? Que podrían tal vez entrar en esta última categoría, no son tan grandes, depende, pero el tratamiento es diferente, ¿no? Son estructuras un tanto especiales. Ahí, por ejemplo, les puedo mostrar, yo tengo una carpetita de mapas, a ver si me da acá, ¿no? Tengo una carpetita de mapas, aquí están los mapas, ¿no? Por ejemplo, en esta carpetita de mapas, un solo archivo, digamos, este es Salud 2016, es una colección de 5 ficheros, ¿no? 5 ficheros, bueno, 6, ¿no? Perdón, tomando este más de acá, son 6 ficheros. Y justamente porque los datos espaciales tienen diferentes cualidades para que funcionen, ¿no? Sin ir muy lejos, el DBF, los archivos DBF, ¿no? Punto .dbf es la tabla de datos que tiene el mapa indexado, ¿no? Si son puntos, cada punto tiene información. Si son polígonos, cada polígono tiene información. Si son líneas, cada línea tiene información. Esa información se está encapsulando en este archivo DBF. El SHX, si no me equivoco, son las coordenadas, ¿no? Las coordenadas del equipo. Bueno, las coordenadas de las capas. El PRJ creo que son ya los dibujos de los polígonos. El SHX es el que permite este enlace y el SHP es el que articula todo esto para que funcione en un programa de datos, ¿no? Así que los datos, los mapas, igual es una fuente de información, pero ahí hay que tener cuidado respecto a su uso, ¿no? Porque se acompañan con múltiples ficheros, ¿no? Justamente. Ya. Y bueno, igual hay otros formatos que cada vez son más populares por esto de las APIs principalmente, ¿no? Por esto de las APIs. Vamos a ver si podemos entrar a este ejemplo. A ver, esperemos que vaya cargando. Esta paginita, a ver, veremos si nos funciona. Y si no nos funciona nos vamos a ir a otra que seguramente la han actualizado, que es del SNIS. A ver, esperemos que alguna de estas cargue. Ya, ya la han dado de baja. Bueno, y eso es lo que pasa a veces con la web, ¿no? Eh, Tiene un cambio muy rápido, ¿no? Alguien no le gusta la página o decide darse de baja, simplemente ya el servicio que antes estaba abierto ya no va a ser posible, ¿no? Ya. No, no recuerdo en qué parte hemos quedado, pero en realidad valdría la pena ir mirando esto, ¿no? Tenía justamente igual en el ERE, en los apuntes de la materia, ¿no? Les he dejado este enlace del Julia Carto, que es en esto de la pandemia, han habido muchas formas como ha respondido el Estado para generar información, ¿no? Y casi uno de los primeros era alojar la información que se estaba generando con esto del COVID en esta página. El Carto es un servicio para subir mapas, ¿no? Y el siguiente nombre es en realidad el nombre del usuario que estaba haciendo esto al inicio, ¿no? Y sin ir muy lejos, por ejemplo, podemos ver el perfil de la persona que estaba
haciendo esto, seguramente después esto ha pasado a la GETIC, después ha pasado al Ministerio de Salud, y actualmente el Ministerio de Salud casi ha adoptado la misma lógica, ¿no? Aquí si ven estos mapas de lo que sucede en los municipios, acá dice SNIS datos, ¿no? Antes decía Ministerio de Salud, antes decía AGETIC y antes decía Julia Carto, ¿no? Entonces, no, eso va cambiando mucho hasta que se va estabilizando, ¿no? Y eso es algo habitual siempre en los países. Este es, por ejemplo, el mismo, ¿no? Es la misma plataforma de Carto, pero para el SNIS, ¿no? Ya seguramente han querido tener ellos más control. Y este es un ejemplo de un portal que tiene información de mapas cartográfica y a la vez, ¿no? Acá van a ver, tiene 10 datasets, ¿no? 10 datasets, 10 bases de datos cargadas en esta cuenta. Eh, Entre las datasets que tiene esta cuenta son, habría que ir mirando, ¿no? Ganador, recinto, municipio COVID al 7 de septiembre del 2021. Ah, bueno, perdón, la semana 7, ¿no? Del 2021, la semana epidemiológica 6. Y estas se están refiriendo acá, entonces uno va a poder ver esos mapas a nivel municipal. Ganador, recinto, gobernación de Chuquisaca, ¿no? ¿Qué hará este mapa en una cuenta del SNIS? Ya es otro tema, digamos, ¿no? Pero está ahí, ¿no? De todas maneras, vamos a entrar a alguna de ellas. Esta que es la semana 9 que la han actualizado hace 14 días. ¿No? Hace 14 días. Y por ejemplo, esta página Carto, ¿no? Que ofrece estos servicios de mapas, tiene su opción para trabajar con sus APIs, ¿no? Para trabajar con las APIs. Y entre ellas también tiene la opción para descargar, ¿no? Para descargar. ¿Qué descarga? No descarga el mapa, no descarga el mapa. Bueno, sí descarga el mapa, perdón, aquí está, ¿no? Pero tiene todas estas opciones para descargar. El SHP es el mapa con todos los archivitos que les había comentado, ¿no? Si quisiéramos tener eso. El CSV, un archivo plano con información solamente de los municipios y toda esa información, ¿no? Vamos a ver, ahorita voy a entrar a alguna de estas. KML, que es cada vez más popular para descargar archivos que están en páginas web. Lo mismo con este GeoJSON, ¿no? SVG es más una imagen, ¿no? Y esta, pues, sinceramente no la conozco, así que tiene estas opciones, ¿no? Si nos vamos al KML, ahí está descargándose el KML si nosotros quisiéramos ver, ¿no? Este proceso de descargar va a ser eso, ¿no? Elegimos, digamos, CSV, se va a descargar en CSV, ¿no? Abrimos el CSV o abrimos el KML y si quisiéramos actualizar esto, mañana tenemos que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Esa es la lógica de las descargas, ¿no? Si quisiéramos hacer esto mañana, tengo que hacer el mismo procedimiento, entro a la página, me descargo y la veo, ¿no? Cosa que no pasa con las APIs, ¿no? Las APIs, como son puertas de entrada, nos permiten entrar casi a la información que está pues muy fresca, digamos, ¿no? Bien actualizada. A ver, el CSV parece que identifica cualquier cosa. Veremos si algo podemos rescatar de lo que se ha descargado. Y si no fuera el caso, ¿no? Si no fuera el caso, puedo irme al otro servicio que tiene esta página, que son los APIs, ¿no? La API. Y en la API, acá justamente me da todo el código para conectarme al API eh, de esta página de Carto, digamos, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver si me deja entrar. Yo sé Carto secundaria, ya. Tengo que ir a otro servicio de ellos, ¿no? Y la ventaja de esto del API del Carto es que yo ya puedo utilizar este código y siempre va a llamar y voy a tener la información más actualizada que haciendo el procedimiento de descarga, ¿no? Eso es lo que me va a dar esta ventaja, pero lo importante de este punto que les mostraba es que
depende, ¿no? Existen varias formas de obtener información de una misma fuente, dependiendo cómo uno lo vaya a usar después, ¿no? Lo mismo, ¿no? Con esta otra Julia, que igual, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene 43 bases de datos y, a ver, veremos cuál es la última que tiene. Municipio de La Paz hace un día, ¿no? Yo imagino que esta persona trabaja en el ministerio, en algún ministerio y genera mucha información geográfica y es información que está pública, que cualquiera puede entrar. Capaz que ellos mismos no saben que esa información es pública y tal vez están poniendo información que no es tan abierta, ¿no? Pero sí, ¿no? Aquí está justamente, ¿no? La información. Habría que ver qué es esto, ¿no? Parece simplemente son polígonos, ¿no? Habría que ver qué información da, ¿no? Pero nuevamente, estas páginas están abiertas, uno puede enlazar a esto y hay múltiples formatos para empezar a conectarse, ¿no? En esta lógica de ya empezar a construir una base de datos, ¿no? Lo siguiente que nos toca es básicamente ya entrar al concepto un poco de cómo operativamente se trabaja con el Big Data, ¿no? Hemos dicho que el Big Data es cuando nuestra computadora no tiene la capacidad de responder a un procedimiento o a un procesamiento de una base de datos muy grande, ¿no? Cuando los datos superan la memoria RAM del equipo. Eso es lo que habíamos dicho. Y a ese problema, eh, cerca de los 2000, eh, ha nacido un concepto que va justamente en esta línea de solucionar este problema, que es el concepto del MapReduce, ¿no? Que es el concepto del MapReduce, que lo introdujo Google en un artículo de investigación que hicieron, que trata justamente con el problema de ficheros grandes, ¿no? Que después fue adoptado para introducir a manejar bases de datos grandes u otro tipo de archivos más grandes, ¿no? Por eso el capítulo, bueno, este enunciado se llama Programando con Big Data, porque es finalmente para que estos sistemas orientados a manejar bases de datos grandes funcionen, tienen una estructura interior que trata de manejar la información desde otra perspectiva, ¿no? Con otro concepto. En particular, el primer concepto que tenemos que tener en mente es este concepto del MapReduce, ¿no? Del MapReduce. La idea fundamental es que nosotros partimos, ¿no? Partimos de nuestros datos, ¿no? Partimos de nuestros datos, ahí están los datos en el disco duro, ¿no? En el disco duro de la computadora. Y el MapReduce, el primer concepto que trae es, nosotros no vamos a cargar la información como tradicionalmente la cargamos en algún paquete estadístico, digamos, ¿no? Cuando utilicemos la aproximación a este enfoque en el ERE, la base de datos no la vamos a cargar en el ERE, ¿no? Es decir, la base de datos no va a ocupar memoria en el ERE. Ese es un primer gran concepto que está detrás de este concepto de MapReduce. Eh, por ejemplo, cuando usamos una base de datos en el SPSS, se carga la base de datos del SPSS y está ahí para que nosotros la podamos utilizar, ¿no? Y está ahí para que nosotros la podamos utilizar. Y es algo que no va a pasar con este concepto del MapReduce, porque lo que hace es, la base de datos va a entrar a un sistema, a un nuevo programa, si quieren, que tiene dentro de sí la concepción del MapReduce. En nuestro caso, ese programa se llama Spark, ¿no? Que más adelante les cuento. ¿Y qué va a hacer el Spark dentro, ¿no? Con ese concepto del MapReduce? Le vamos a decir, quiero utilizar esta información, ¿no? Para empezar a analizarla o hacer algo, ¿no? Para hacer algo. Y lo que va a hacer el Spark internamente es, bueno, dado que no voy a poder, dado que no se puede trabajar con toda la base de datos en el estado en el que está porque es muy grande para el equipo o para la RAM, o incluso si quisiera optimizar una base de datos relativamente
no tan grande, pero que la quiero hacer más rápida. Entonces yo la pongo en ese programa. Y a partir de eso, el MapReduce lo que hace es, primero parte, ¿no? Primero parte la base de datos. Primero parte la base de datos en una entrada inicial. eh, ¿No? En esta idea de partición, digamos, ¿no? Los vuelve ficheros muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, de tal manera, igual que los decodifica, hay un proceso muy interno eh, de transformación original de los datos, ¿no? En este primer proceso de partición inicial, digamos, ¿no? De partición inicial. Después tenemos que todo ese proceso, ¿no? De partición tiene sus estructuras para recordar, si quieren, o entender qué partes, qué pedazo es qué pedazo. eh, Hace un proceso, si quieren, de permutación, podemos llamarlo, ¿no? De acomodación de la información. Y entre esto, ¿no? Y entre esto empieza a ordenar la información. Y lo que nosotros hacemos cuando hacemos una consulta, ¿no? Al Spark es, internamente va a consultar a cada uno de estos pedazos, ¿no? Para después rearmar la información y mostrarnos un resultado, ¿no? La estructura interna, que es todo el arte que tienen estos programas, eh, lo que hace es en el fondo eh, dividir la información, decodificarla, ¿no? Y hacer que esto sea más ligero para el equipo, ¿no? Y además que los procesos los puede hacer, o bueno, básicamente los hace en paralelo, ¿no? Divido 1000 pedazos y para cada uno de esos 1000 pedazos, como son más ligeros, ejecuto de manera paralela todo el procedimiento que le he pedido. Una vez que cada uno de esos pedazos ha hecho ese trabajo, lo vuelvo a agregar y voto el resultado, digamos, ¿no? Quiero sacar la media de un vector de datos de 10 gigas, digamos, ¿no? Quiero sacar la media de un vector de datos de 10 gigas. Seguramente no va a poder leer, ¿no? Pero si le meto en el Spark, lo que va a hacer es eso, ¿no? Ese vector de 10 gigas los va a partir en 1000 pedazos, 2000 pedazos, como lo vea conveniente. Y va a ir sacando la media de cada uno de esos pedacitos y después lo va a agregar y me va a devolver un vector, ¿no? Me va a devolver un valor. Todo ese procedimiento no está vinculado en el concepto de este MapReduce. Eh, y en esta lógica entra lo que es un almacén de datos muchas veces o la consolidación de equipos conectados simultáneamente, ¿no? Eh, Nosotros le podríamos pedir eso a una computadora cualquiera, pero si los datos realmente son muy grandes, nosotros podríamos pedirle eso a un conjunto de computadoras para que eh, instaurar y decir, quiero que hagas este mismo procedimiento, pero apoyado con 10 equipos, digamos, ¿no? Y en los 10 equipos va a estar sucediendo exactamente lo mismo. Lo único que estoy haciendo es que este proceso de partición sea mucho más llevadero y el proceso se acelere de alguna manera, ¿no? Programas que tienen este enfoque por detrás, ¿no? Este concepto del MapReduce. El que ha aparecido inicialmente era el Hadoop, ¿no? El Hadoop, el Apache Hadoop. El Apache Hadoop MapReduce, ¿no? Así se llamaba el programa, que justamente tiene la idea de este procedimiento interno. Aparece y después aparece uno que todavía revoluciona más este concepto del manejo de la información, utilizando los mismos principios del Hadoop y del MapReduce, y es el Apache Spark, ¿no? Es el Apache Spark. La conceptualización sigue siendo la misma, ¿no? Nosotros tenemos muchos datos, queremos hacer múltiples tareas, nosotros podemos pedirle eso al ERE, ¿no? Entonces, o a este Apache Spark o al Apache Hadoop. Le vamos a dar una instrucción, el Apache Hadoop lo que va a hacer es dividir la información, dar las tareas a cada uno de esos pedazos, después agregar, recolectar y mandarlos, ¿no? Hay un proceso algorítmico ahí interno que está funcionando, ¿no? ¿Cuánto nos interesa conocer eso? Es discutible, ¿no? Es discutible porque finalmente son
son procesos vinculados a matrices de cubos, a procedimientos matemáticos también para hacer estos algoritmos más eficientes, ¿no? Creo en el nuevo plan, la idea es que estos procedimientos se los conozcan un poco más a fondo, ¿no? Para fines de la materia, la idea es saber que el Apache, digamos, que va a estar ahí, digamos, por mucho tiempo, lo podamos utilizar, ¿no? Porque justamente es lo que hace es eso, ¿no? Es tratar a la información de otra manera, partirla y cualquier solicitud que entra la procesa y nos devuelve, ¿no? Eso es lo importante de este primer acercamiento a lo que es el Apache Spark, ¿no? Hay muchos conceptos detrás de esto, ¿no? Cuando retomemos o cuando empecemos a ver el Spark, vamos a ir viendo algunos de esos y conceptos que son previos al desarrollo del Spark. Está el concepto de la computación paralela, por ejemplo, ¿no? La computación paralela que lo que trata de hacer es tratar de aprovechar al máximo, eh, de alguna manera, las capacidades de las computadoras, ¿no? En base a los cores, ¿no? A los procesadores que tiene nuestra computadora, uno podría destinar un trabajo para cada uno de los cores, ¿no? Si tengo tres cores, le puedo dar tres tareas diferentes a mi computadora y delimitar el trabajo, ¿no? Para que eso suceda. Y estos programas están un poco enfocados en esa idea, ¿no? En esa lógica. Si yo tengo cinco equipos conectados a una misma sesión del Spark, yo podría hacer que el equipo uno me esté haciendo busca de la media, digamos, ¿no? El equipo 2 me esté generando un modelo, el equipo 3 está haciendo otra cosa y el equipo 4 está esperando el resultado de los otros equipos para hacer un modelo, digamos, ¿no? Yo podría hacer ese tipo de cosas en esa idea, digamos, de encadenamiento. La mayoría de los programas no pueden hacer mucho de eso ahora, ¿no? El ERE, por lo que se habían dado cuenta, es como que de impulso-respuesta, ¿no? Yo le doy un comando, ¿no? Yo le doy 5 más 5 y me va a decir cuánto es, ¿no? Me va a dar una salida. Yo no puedo hacer procesos en paralelo. No puedo hacer procesos. Yo quisiera decirle cuánto es 5 más 7 y además cuánto es 6 más 6 y que los calcule al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Por más que yo ponga este simbolito, esto no es un proceso en paralelo. Primero va a resolver cuánto es 5 más 7 y después va a resolver cuánto es 3 más 4. Me lo va a sacar en ese orden. Un proceso en paralelo significa que ambas operaciones le está haciendo simultáneamente. Y si tuviera equipos conectados a una misma base de datos que siguen una misma idea, entonces podrían hacer estos procesos en paralelo para ganar tiempo, ¿no? Y lograr procesos más eficientes, ¿no? Y lograr procesos más eficientes. Entonces ahí el Big Data pasa por estos programas que tienen por detrás el concepto del MapReduce. El Amazon tiene grandes servidores que tienen este concepto por detrás para procesar grandes volúmenes de datos. Y el Apache Spark es una opción libre, ¿no? No es un programa de paga, es un programa libre que nos descargamos. Que en esta lógica, como se denominan, son frameworks, ¿no? Son programas con esa conceptualización. Voy a poner Spark, ¿no? Bueno, más que Adobe Spark y todos estos es Apache Spark, ¿no? Apache Spark. Justamente es esto, ¿no? Es un framework, ¿no? Es un framework de computación en clusters open source, ¿no? Estos clusters son estas múltiples particiones, todo este concepto que está por detrás. Ha sido desarrollado en California, ¿no? Por este laboratorio de Berkeley. Eh, y bueno, no toda su historia. Es muy amigable el Apache Spark con Scala, Java, Python y R, ¿no? Por eso es bueno que aprendamos el R. Hay otras versiones en este mundo del Apache, ¿no? Que están ahí. Está el Hadoop, que introduce el concepto del MapReduce. El Hadoop, cuando instalamos Spark, el Hadoop también se instala, ¿no? También se instala internamente porque necesita el Apache Spark para trabajar, ¿no? La diferencia es que el Apache Spark es mucho más rápido, ¿no? que el Hadoop. Después están estas otras versiones que uno podría ir dándole vueltas. El Apache Kafka, por ejemplo, es una cosa bien interesante
que si ustedes se meten con fuerza a esto de, de estudiar la información que se recolecta en la internet, ¿no? El Apache Kafka da estructuras justamente para eso, ¿no? Eh, a ver, acá no un resumen muy corto, pero lo que hace es permitir tener un servicio que esté de manera casi automática, ¿no? Entrando a páginas web, bajando información, entrando a páginas web o entrando a redes sociales, ¿no? Hay que codificar eso, pero eso es un servicio que puede hacer eso en línea, ¿no? Así que tiene esa un poco la idea este Apache Kafka, que se los menciono simplemente, y nosotros vamos a irnos por este Apache Spark, ¿no? ¿Por qué el Apache Spark y no el Hadoop? Puedo poner Apache Spark versus Hadoop y van a ver ahí todos los reviews, todas las información que hay detrás de esto. Me puedo ir a alguna imagen para verlo esto de manera más directa. A ver, acá tal vez esta, ¿no? Este grafiquito, voy a hacer. Ambos tienen el concepto del MapReduce dentro, pero la velocidad, ¿no? El Hadoop es rápido, pero el Spark es de 10 a 100 veces más rápido que el Hadoop, ¿no? Y eso es harto, ¿no? Y eso es harto en términos de eficiencia, ¿no? En términos de eficiencia eso realmente es valioso. ¿Y por qué elegimos el Spark en nuestra materia? Seguramente con el tiempo eso cambiará, posiblemente, ¿no? Acá está el Flink, ¿no? Que es otro framework similar, ¿no? ¿Por qué elegimos? Porque es más rápido y tiene interacción con el Python y con el R, ¿no? Vamos a poder utilizar casi el mismo código que hemos aprendido en el R para interactuar con el Apache Spark y poder hacer algo de tratamiento de bases de datos grandes, ¿no? Utilizando todo el concepto del MapReduce que está atrás, ¿no? Así que eso vamos a volver esta parte cuando tomemos otra vez el Apache Spark, ¿no? A entender esto del MapReduce un poquito más detenidamente y cuál es el rol del R en todo esto, ¿no? Pero esto finalmente es la herramienta, ¿no? Esta es una herramienta que nos facilita hacer esto. Con el tiempo, tal vez esta ya no sea necesaria, aparezcan otros programas, pero finalmente es la herramienta de trabajo que está por detrás, ¿no? ¿Para qué usamos esta herramienta? Para hacer modelamiento estadístico, para hacer análisis estadístico, ¿no? Esta es una herramienta, véanla simplemente como una herramienta más, ¿no? Que nos va a facilitar manejar bases de datos grandes. ¿Para qué queremos manejar bases de datos grandes? Ahí entra el concepto del análisis y el modelado, ¿no? Y en esta lógica de análisis y modelado, el más popular en términos de conceptos podría venir a ser lo que es el Machine Learning, ¿no? Y hay una discusión entre los impulsores del Machine Learning, los estadísticos un poco más puros y de todo, porque en el fondo Machine Learning podríamos entender como un sinónimo entre estadística, ¿no? Tal vez en el sentido de que Machine Learning es un poquito más orientada hacia la automatización de procesos, ¿no? No le interesa mucho el fondo, ¿no? Sino que es más las salidas y todo el proceso es una caja finalmente, ¿no? Que podríamos pensar, ¿no? Pero en el fondo todas las técnicas de Machine Learning son técnicas estadísticas, ¿no? Que tal vez tengan otra concepción respecto a la salida final, ¿no? Que sea un sistema que utilice mucha estadística por detrás, pero que sea una salida que me permita, por decir, decidir cuando un semáforo cambia de rojo a verde de manera más inteligente en una ciudad, digamos, ¿no? Es todo un proceso estadístico de recolección que está orientado a que el semáforo sea más inteligente, digamos, ¿no? Ahí las salidas son las que un poco uno puede ir pensando en que sean diferentes, ¿no? Bueno, en el fondo es estadística pura, ¿no? Es estadística, ¿no? Si alguien si un informático quiere entrarse a Machine Learning, necesariamente necesita mucha conceptualización estadística para entender los procesos, ¿no? Para elegir el método más adecuado, ¿no? En realidad es más que todo para elegir el método más adecuado, ¿no? Ahí como un punto, ¿no? Verán que muchos métodos discutidos a lo largo de su formación como estadísticos aparecen dentro del Machine Learning y que son llamados con otros nombres, ¿no?
métodos supervisados, no supervisados. La conceptualización está por detrás, pero en el fondo es cuánto el modelo estadístico interviene un ser humano para, para definir las variables de entrada, de salida, ¿no? Cuánto el método nos devuelve algo que ya existía como un grupo natural o no natural, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, digamos, ¿no? Eh, Al pensar en Machine Learning, lo que les decía, debemos asociarlo directamente con procesos computacionales. Muchos procesos de Machine Learning están vinculados a que nos permitan manejar autos de forma autónoma. Para eso necesitan mucha información, muchos métodos estadísticos para tomar decisiones, ¿no? Muchos escenarios que entran en el campo de probabilidad, ¿no? Para empezar a tomar la mejor decisión posible, ¿no? Nos pueden recomendar estos métodos de Machine Learning libros y amistades o música. Uno entra a YouTube, ve un video y YouTube después ya le recomienda otros videos que nos podrían gustar, o lo mismo en el Spotify, ¿no? Bueno, o en el LinkedIn, ¿no? Uno selecciona uno y te dice, bueno, tal vez conoces a otras personas también, ¿no? En el fondo hay algoritmos trabajando, ¿no? Uno podría decir en métodos de clúster que los asocian, componentes principales que dan una idea, ¿no? Y nos dicen, te puede interesar este libro, ¿no? En el método son muchos casos técnicas de clasificación, ¿no? Son métodos de clasificación que están operando en la sombra, digamos, ¿no? Identificar drogas, proteínas, se usa para detectar ciertos tipos de cáncer con enfermedades médicas, ¿no? Eh, Ahí en el fondo son métodos de clasificación donde la entrada principal son imágenes, ¿no? Son imágenes son imágenes si quieren, de, de pacientes que sí tenían cáncer versus pacientes que no tenían cáncer. Se hace que el modelo se entrena para detectar cada vez con mayor precisión. Llega una imagen nueva, el modelo consulta al modelo, bueno, el programa consulta al modelo que tiene y toda la información y dice, bueno, la probabilidad de que tenga cáncer es A, B, digamos, ¿no? Da un valor finalmente, ¿no? Pero para que esa precisión sea mucho más alta siempre, el modelo necesita cada vez más y más y más información, ¿no? Ayudan a conocer qué estudiantes necesitan un apoyo adicional, ayudan a persuadir por qué candidato votar en las elecciones, ¿no? Y ese último punto pues, es casi todo el video de este caso del Cambridge Analytics y el video de discusión, ¿no? Finalmente estos procesos internos que utilizan en la sombra mucha estadística de forma intensiva eh, pueden construir la mejor manera de un discurso, ¿no? De una persona, ¿no? Sabes qué decirle a la persona basado en que sabes que le gusta y en realidad eso tiene muchos componentes éticos, ¿no? Y ahí es una discusión que seguramente vamos a tener cuando hablemos del video, ¿no? Hay una recomendación respecto del proceso del Machine Learning, ¿no? Simplemente para mencionarlo ahí, entender el problema y la meta, formular esto como un problema de Machine Learning, ¿no? ¿Qué se quiere hacer y qué se quiere automatizar, ¿no? Para tomar qué decisión, explorar y preparar los datos, la ingeniería interna, ¿no? Todas las características para que esto empiece a funcionar, seleccionar el método que se va a utilizar finalmente dentro de este mecanismo de Machine Learning, evaluar si esto funciona, no funciona, sirve, no sirve, y finalmente implementar, ¿no? Hacer el deployment, ¿no? Implementar nuestro modelo de Machine Learning en algún sistema, ¿no? Está muy casado con el Big Data porque genera mucha información el Big Data para este tipo de cosas, ¿no? Nosotros vamos a tratar de tocar algo de esto con lo que vamos a ir aprendiendo con el Spark. Tenemos mucho conocimiento estadístico por detrás, así que hay que aprovechar eso para tener salidas muy buenas, ¿no? Ya la implementación efectiva en un sistema informático, ya aparte de trabajar con otras personas, digamos, ¿no? Con un ingeniero que pueda, no sé, armar el semáforo para que tome esa decisión, armar el auto para que tome esas decisiones cuando sucede, ¿no? Armar el algoritmo en Facebook para que dirija cierta comunicación a ciertas personas, ¿no? La construcción del modelo es una parte y la implementación ya, y esa, la conceptualización del ejemplo es otra, ¿no?
Y bueno, entrando a alguna de estas, vale la pena diferenciar estos dos grandes grupos entre lo supervisado y lo no supervisado, ¿no? El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado en este concepto del Machine Learning es básicamente que existe una Y que queremos predecir o clasificar a partir de los datos. El fin es el ajuste en la generalización. Básicamente, Y es una variable, puede ser cualitativa, ¿no? Si es cualitativa, los métodos de clasificación. Eh, si no, si fuera Y una cuantitativa, tenemos más donde elegir, ¿no? Serían los métodos de predicción o los métodos de regresión. Supervisado, ¿por qué? Porque nosotros vamos necesariamente a entrar un poco a los datos, a mirar bajo qué criterio clasificamos a Y, ¿no? ¿Quiénes son las variables o las covariables que entran para clasificar a Y? Lo mismo para el otro caso, ¿no? ¿Qué variables entran para predecir o hacer regresiones sobre la variable Y, ¿no? Existe un componente todavía que el mismo modelo está intentando descubrir, ¿no? Para hacer esto. Mientras los métodos no supervisados, ¿no? Eh, para empezar, no existe una variable objetivo, ¿no? No existe una Y de interés, ¿no? La cual queramos clasificar. Se quiere conocer en sí misma la naturaleza de la información, ¿no? Entender las asociaciones y patrones naturales en los datos. Y eso es como meter algo ahí y esperar que el modelo me diga qué hay, qué encuentra, ¿no? En el supervisado, yo le digo, este es mi foco y quiero entender esta variable a partir de lo que tengo en los demás datos, ¿no? En lo no supervisado, meto los datos que tengo y trato de encontrar algo. Y ahí recordarán que hay muchos métodos que hacer eso. Clustering es un ejemplo de esto. Los métodos del PCA son otros ejemplos. Los métodos de correspondencia son otros ejemplos que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Al clustering le metes un montón de grupos, un montón de variables y le pides que te diga si hay grupos o no hay grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos hay? Si estos grupos sirven o no sirven. En el componente principal, igual, ¿no? Metes 1000 variables para tratar de encontrar relaciones y decir, bueno, ¿cuántos componentes explican todo mi fenómeno? ¿No? 10, 5, ¿no? O el análisis factorial también fácilmente entra en esta lógica, ¿no? Eh, Eso como una pauta. Eventualmente, muchos de estos métodos ustedes lo han visto en multivariados 1 y 2, ¿no? En mi idea de datos, igual, el semestre pasado los vimos con un enfoque más práctico, digamos, ya de uso. Y lo interesante de estos métodos es que el Spark los tiene, ¿no? El Spark los tiene. Y que los tenga es algo bien útil porque lo que estamos diciendo es que el Spark en todo ese su proceso de MapReduce, de partir los datos y hacer todo eso, tiene un algoritmo incorporado para funcionar dentro de ese esquema, ¿no? Dentro de ese esquema. Y que no es poca cosa, digamos, ¿no? Porque está funcionando en una estructura muy compleja de bases de datos, ¿no? Que es muy distinto a que nosotros implementemos una regresión en una base de datos fija y que la podemos utilizar en el sistema, ¿no? Que la podemos ver fácilmente. Ya, dentro de esta misma lógica, eh, dentro de esta misma lógica podemos hablar algo del análisis de texto, que cruza un poco esto, ¿no? Que cruza un poco esto, que está vinculado a otra fuente de información, que son las palabras, ¿no? Que son las palabras. Dentro de este análisis y modelado está el Machine Learning como primer punto. Este segundo vendría a ser el análisis de texto, que es bueno, básicamente entender lo que la gente escribe, ¿no? Que puede ser otro uso de la información actual. Ahí existen alternativas para modelar información que vienen tipo texto. Las más populares pueden ser métodos vinculados a la clasificación de documentos, métodos vinculados al análisis de sentimiento, métodos vinculados al etiquetado de discursos. La fuente principal de esto es
texto, ¿no? Texto, escritos, documentos. ¿Cómo llegamos a hacer un análisis de sentimiento, un etiquetado de discursos, una clasificación de documentos? Vamos a volver a muchas técnicas que están en el Machine Learning o en los métodos multivariados, ¿no? Solo que ahí el enfoque de la variable de ingreso es la que cambia, ¿no? Ya ahora es texto, ¿no? Y entre estas mismas líneas, ¿no? Entre lo de análisis, están las redes, ¿no? Que son otro tipo de modelado que existen en las estructuras, ¿no? Eh, estas redes eh, son, son otro insumo o otra herramienta, bueno, más que herramienta, otra aproximación de modelación estadística para cuando los datos tienen algún tipo de enlace entre ellos, ¿no? Podemos pensar, igual, las redes por si acaso se pueden utilizar, utilizan igual muchas técnicas de minería de datos, utilizan conceptos bayesianos si uno quisiera, se pueden hacer redes sobre discursos, ¿no? Pero el concepto de las redes aparece cuando nosotros podemos pensar que existe ciertos lazos, ¿no? Ciertas conexiones entre las unidades, entre las variables, ¿no? Pueden ser redes a nivel de personas, redes a nivel de variables, redes a nivel de palabras como tal, de un análisis de texto, ¿no? Y si nosotros podemos construir, digamos, estas redes, podemos construir estas matrices de relaciones y a partir de eso podemos hacer un análisis de cuánta interacción existen entre los distintos sujetos, por ejemplo, ¿no? Está muy vinculada a la teoría de grafos, está muy vinculada al manejo de matrices muy grandes, ¿no? Así que mucha álgebra lineal también entra para el trabajo de esto. Y también existe el Spark, también tiene su módulo para trabajar con redes, ¿no? El insumo principal es tener una matriz o tener una fuente de datos que me permita generar estos enlaces. Y ya entrando casi a los últimos puntos, una vez que pensamos que tenemos la herramienta, que es en este caso el Spark, hemos decidido qué vamos a hacer, ya sea un Machine Learning, ya sea un análisis de texto, ya sea unas redes. El siguiente paso para cerrar este concepto de toda esta infraestructura del Big Data, o que podría catalogarse también como minería de datos con presencia de bases de datos muy grandes, es la visualización de datos, ¿no? La visualización de datos, o este concepto ya de transmitir la información, ¿no? De transmitir la información. Que eso podemos entrar en este concepto de inferencia y ética, ¿no? Puede entrar en esa lógica. El autor en el que nos basamos menciona, ¿no? Que es un concepto de alguna manera de inferencia porque vamos a finalmente dar una impresión